Bien, buenas tardes, o buenas noches, vamos a empezar el día de hoy. Vamos con la última sesión del último módulo, conmigo. Y a eso les queda un módulo, ¿verdad? Buenas noches, sí. Voy a compartirla. Bueno, vamos a revisar un poquito las características del acompañamiento. Vamos a hablar del tema de resiliencia y vamos a hacer unos ejercicios o les voy a dar algunas herramientas finales para seguir trabajando con su proceso de apoyo y acompañamiento. Esta frase me gusta mucho que la dijo Eurípides. Hablas y tienes palabras más fuertes que el silencio. De lo contrario, guarda silencio. A veces, nuestro acompañamiento va a ser estar callados acompañando a una persona, sin decir absolutamente nada, porque nuestras palabras pueden interrumpir la situación que está viviendo la persona. Ahora, ¿cómo vamos a acompañar a los dolientes en sus procesos de duelo sanos? Entonces, nos tenemos que hacer las siguientes preguntas. Primero vamos a analizar nuestra orientación filosófica. Vamos a analizar nuestra congruencia y autenticidad y vamos a considerar valga la expresión, nuestra consideración o asistencia positiva. Solo déjenme ver. Ya. Entonces, estas preguntas son para cada uno de nosotros. Como orientación filosófica, ¿cómo considero yo al otro, a quien estoy acompañando? ¿Lo percibo como un cuerpo, como una mente, como sentimientos? ¿Qué concepto tengo de esa persona? ¿Veo a cada persona que atiendo como digna y meritoria por el hecho de existir? ¿Tiendo a ver a la persona como persona de mérito o la desvalorizo? ¿Respeto a la persona en cuanto a su capacidad, derecho y dirección? ¿Acepto los valores de la persona? ¿Evito manipular a la persona? Y entonces son como las primeras preguntas que nosotros nos debiéramos hacer. Porque si yo manipulo, estoy mal. Si no acepto los valores de la persona, estoy mal. Si no respeto a la persona, estoy mal. Entonces yo las primeras preguntas que me tengo que hacer estas, y también cuando voy a atender a alguna persona. Por ejemplo, a mí una vez me pidieron que fuera a atender a una persona que habían baleado que era marero y se estaba muriendo y se estaba arrepintiendo en el último momento de todo lo que había hecho. Entonces, yo sí fui, pero hay personas que pues sí, no, ¿cómo voy a ir yo ahí? Que se muera total, ¿para qué hizo esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien está en su derecho. Una vez una señora me dijo que ella podría trabajar con cualquier enfermo terminal de cualquier cosa menos si tuviera SIDA. Su, su decisión. Pero nos tenemos que analizar cómo vemos a la persona a la que estoy atendiendo. ¿Sí estamos claros? Sí, gracias, doctor. Vamos con el siguiente cuestionamiento, congruencia y autenticidad. ¿Estoy consciente de los sentimientos de la otra persona a lo largo de la reunión? ¿Le pongo atención a su lenguaje no verbal? ¿Ayudo a crecer a la persona que estoy atendiendo y también yo crezco con esa persona? ¿Comunico los sentimientos necesarios en la reunión que vamos a trabajar? O sea, expreso yo también mis emociones.
¿La relación que tengo con esa persona es auténtica, real y profunda? ¿Soy asertivo en la comunicación? ¿Puedo conservar la calma al momento de la reunión? A veces entra en crisis mi paciente o a quien estoy acompañando. ¿Será que yo puedo controlarlo o también yo entro en crisis con esa persona? Y en cuanto a consideración o aceptación positiva e incondicional, ¿ofrezco a la persona un interés genuino en acompañarlo? ¿Acepto a la persona como es y se lo demuestro? ¿Acepto a la persona sin emitir juicios? ¿Comprendo a la persona desde sus propias creencias, desde su filosofía, desde sus juicios? Y entonces, ¿por qué todas estas preguntas? Para ver qué tan preparado estoy para acompañar, porque puedo ser el mejor acompañante, el mejor tanatólogo del mundo, pero hay como una persona que ahí truena, que ahí no hago clic, o la persona no hace clic conmigo. Entonces, sí es importante. ¿Se recuerdan que vimos cerrando ciclos la semana pasada? ¿Qué ciclos tienen pendientes? Y entonces la pregunta, ¿les llega una persona que la van a atender con el mismo ciclo que ustedes tienen pendientes? ¿Están preparadas para atenderlos o no? ¿Qué piensan? Cuéntame, Johanna. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo considero que si no hemos nosotros cerrado ciclos, no podemos atender a una persona que tenga nuestros propios, no el mismo, pero uno similar. Porque entonces lo que vamos a hacer es identificarnos y quizás desahogar eh, con esa persona y decir, mire, no, haga esto, quizá nuestras cóleras salgan ahí, nuestras frustraciones, y en lugar de apoyar, vamos a perjudicar a la persona. Cabal. Parte ¿cómo se llama? De la consideración o la congruencia que vamos a tener. Porque cuando estamos nosotros, o a veces ya cerré la historia, pero con alguien que me cuenta, vuelvo a abrir mi ciclo. Y entonces, como se dice en coach, compramos la historia de la persona y nos metemos a vivir la historia de esa persona. Y entonces, como es juez y parte, no funciona, ¿verdad, Johanna? Así dicen los abogados. No puedo ser juez y parte, yo soy imparcial. No se puede. Pero cuando yo me vuelvo, por ejemplo, ustedes están viendo una película y se identifican con X personaje de la película. Pensemos qué película, La Caperucita Roja, por decir algo. Y se identifican con el lobo feroz, entonces todo lo que haga la Caperucita Roja va a ser para ustedes malo, o la abuelita. Y todo lo que el lobo feroz haga va a ser bueno. No sé por qué puse el ejemplo de la Caperucita Roja ni el lobo feroz, porque me puse a pensar mejor en el coyote y el correcaminos. Yo me identifico con el coyote. Me cae mal el correcaminos. Y saben ustedes que hay un episodio final cuando al fin captura el coyote al correcaminos. Pero nos identificamos con una historia. Nos identificamos con un equipo de básquet, fútbol, el deporte que nos guste. Y si pierde mi equipo, yo voy en contra del otro equipo, o digamos las chicas se enamoran de un jugador. Yo me recuerdo que mi mamá cuando miraba fútbol, ella miraba a todos los jugadores y no miraba a los más guapos, yo por ese equipo voy, decía, ¿no? Y entonces ella no miraba lo malo y lo bueno de, del fútbol, sino miraba que el equipo de esos que le gustaban iba perdiendo o iba ganando. Algo así pasa.
Y entonces tenemos que hacernos un análisis cuando me llega un caso para ver si estoy preparado, para ver si no voy a juzgar a la persona. ¿Sí estamos claros? Las características que debemos establecer en una relación de acompañamiento, primero tiene que haber calidez. No tengo que ser muy frío, tan frío, ni medio frío, bien cálido. Tiene que haber responsabilidad. Esta póngale atención, no imponer o forzar al otro. Fíjense que la semana pasada, yo no sé si a ustedes les conté, que me llamaron de un muchacho que tuvo, me voy a conectarme con cable porque estoy viendo que la señal está un poquito débil. Ahí estoy. Me, que no me recuerdo si fue martes que me llamaron o miércoles para ir a atender a la persona. Bueno, entonces me preparé, acordamos sesión, iba a ir el jueves a las 7 de la mañana y el miércoles, como a esta hora, entonces sí fue, yo creo que con ustedes fue, o con del grupo el lunes, como a esta hora el miércoles me llaman, mire, ya no vaya a correr tanto porque el muchacho no se va a presentar. Pidió permiso. Bueno, entonces no lo puedo imponer, no puedo forzar. Eh, Me llamaron esta semana que cómo estaba de horario, esta semana sí estoy bien cargado, les dije, pero si la persona quiere que me llame por teléfono y entonces me pongo de acuerdo con él. No me ha llamado, por supuesto que si me llama hoy no puedo atenderlo, pero tiene que venir de la persona su necesidad. También tiene que haber respeto y dentro del respeto está la confidencialidad que viene más abajo. Permitir a quien estoy acompañando a que exprese sus sentimientos. Ser sincero y también establecer límites. Límites como, por ejemplo, cuánto tiempo lo voy a atender, si voy a cobrar, cuánto voy a cobrar, cuándo sí cobro, cuándo no cobro, cuánto tiempo espero a la persona, etcétera. Todos los límites que tengan que establecer para que haya una situación o una relación cordial. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. No, gracias. Esta autora, Elizabeth Lucas, es la primer discípula de Víctor Frankl. Ella fue la que siguió la obra de Víctor Frankl en Estados Unidos. Y ella decía que otros requisitos que debe tener el tanatólogo es que el acompañante debe ser optimista y pesimista. ¿Cómo así me van a decir ustedes? Muy cantinflesco. No, es optimista porque va, por ejemplo, yo voy a ir a ver a la persona, pero también pesimista porque sé que esa persona está enferma. Pero yo voy a ir a ver a la persona enferma, no voy a ir a ver a un enfermo. Porque si voy a ir a ver a un enfermo, ya voy desde el pesimismo y no desde el optimismo. También dice Elizabeth Lucas que debe conocer las causas, pero a la vez ignorarlas. Va, yo ya sé por qué estoy, pero yo me tengo que quedar calladito, la boquita cerrada y esperar que la persona me diga qué quiere trabajar. Y también comprender a las personas favorecidas como a las desfavorecidas. A veces el desfavorecido es el paciente o la familia, y a veces el favorecido es el paciente o la familia. ¿Sí me explico? Vamos en un papel muy neutral. Víctor Frank dice también que vamos a propiciar un encuentro de unicidad entre el acompañante y el acompañado. Miren, esta palabra me gusta. No vamos a ir a hacer terapia, no vamos a ir a una sesión, vamos a tener un encuentro con mi acompañado. Se recuerdan que Víctor Frank le mete mucho valores a sus sesiones.
También dice Víctor Frank que tenemos que decir la palabra justa en el momento justo a la persona adecuada y del modo correcto. Cuando hay que tocar un tema de que la persona ya sabe que se va a morir y la persona nos pregunta qué viene con la muerte, o la persona, mire, ¿y será que voy a tener dolor al momento de morir? Entonces hay que platicarlo. Si yo no lo sé, le digo, mira, lo voy a investigar. ¿Cuál es la enfermedad que tienes? Si quieren, nos metemos a Google. ¿Quieres que nos metamos a Google y veamos qué dice? Porque no he tenido nunca un paciente con tu enfermedad, por poner un ejemplo. También dice Víctor Frank que no es el momento de adoctrinar a la persona, ni a nivel político, ni a nivel religioso, ni nada. Hay personas que en el último momento quieren cambiarle su profesión de fe al enfermo y no es el momento. Porque yo estoy viviendo mi dolor, mi pérdida, y todavía llega alguien a quererme quitar algo. Recuerdo que una vez acompañé a un señor y, la familia muy católica y me dice, mire, pídale que si no quiere que le lleve un padre. Bueno, mire, su familia, el señor era bien mal hablado, ustedes. Y entonces vengo, le digo, don fulano, su familia me preguntó, no, me dijeron que le preguntara si quería un sacerdote. Y yo, ¿para qué? Tarararara, necesito ese viejo tal por cual, tararara. Va tranquilo, no se preocupe. Mire, y necesita algún capellán, algún pastor que yo no quiero a ningún tipo de esos, que esos son negociantes, todo. Va, tranquilo. Salí con la familia, miren, no vayan a insistir en un pastor o en un sacerdote, a no ser que él lo pida. Pero ustedes pueden traer al sacerdote o al pastor y desde afuera, pues que venga a orar o a rezar por él. Pero no es el momento. He conocido gente que también viene y dice, miren, ahora pongámosle solo música religiosa. Y la persona quiere oír rancheras, déjenlo. ¿Sí estamos? Ahora, vean esto, qué interesante. ¿Qué dice un acompañado cuando lo estamos acompañando? Por favor, quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y que no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que puedes contar conmigo sin condiciones. A mí me gustan mucho esas frases porque casi que, ¿qué es lo que está diciendo el enfermo? Yo soy persona también, trátame como persona. Yo soy capaz, déjame que sea capaz. Y aunque ya no sea ni capaz de agarrar una taza de café porque se le cae todo el café, pero darle la importancia a la persona, no desvalorizarla, sino que él se valore para trabajar en el crecimiento de su autoestima. Preguntas, ¿qué les parecen estas frases? Bastante claras y creo que como la persona diciendo desde su corazón, solo quiero que me respetes prácticamente. De acuerdo, gracias. Margarita.
La verdad, licenciado, que yo acabo de pasar por un proceso con una persona y a mí lo que más me funcionó fue mucho el silencio, ¿verdad? Solo acompañar en el sentido de te tengo de la mano y aquí estoy, pero no te digo ni qué va a pasar ni cómo va a pasar, ¿verdad? Aunque es complicado porque a veces hacen preguntas directas. En este caso me decía, dígame cómo me puedo morir. Y son cosas que uno pues no puede contestar, pero nada más decir, pues ten paciencia y ¿qué le puedo decir? Pídele a Dios, porque ¿qué puede uno decir? Dígame cómo me muero. Entonces a mí me funcionó mucho y me resultó mucho el estar ahí. 4 horas estuve con ella, básicamente en silencio, licenciado, solo tratando de calmarla y de atenderla en el sentido de lo que le estaba pasando en el momento de su sangre de nariz y todas esas cosas. Pero yo siento que una cosa que es muy importante en este caso, por lo menos en este tipo de lo que a mí me sucedió, fue ese silencio, licenciado. Ese silencio, no un silencio sin que a uno le importe, sino es un escuchar y tratar de tranquilizar sin estar uno queriéndole dar una y mil razones que al final están en una postura y en un momento que ya no están entendiendo tampoco mucho. Casi lo que, la frase que teníamos al principio, ¿verdad? Si no tienes nada más importante que decir que el silencio, guarda silencio. Así es. Sí, gracias, Margarita. Cuéntame, Onix. Sí, buenas noches. Buenas Eh, noches. la verdad que el acompañado no, tenemos que hacerlo sentir que es validado, que si no quiere hablar, pues como decía la compañera Margarita, solo escucharlos. Y algo que alguien me decía, el silencio también habla. O sea, ver uno eh, sus movimientos corporales, los gestos de su cara, cómo mueve sus manos. Es bien importante porque hay momentos en que las personas no saben, o sea, como que tienen trabadas las palabras aquí en la garganta y no saben qué decir, qué expresarlo. Y también no hace, porque ellos de repente cuando uno pasa un proceso de duelo hay cierta culpabilidad, ¿verdad? Hay cierto, ahí hay como una cuota de culpabilidad. Entonces, qué bonito es no empujar a la persona a que hable, exprese o llore y tal vez de repente la persona no quiere hacerlo. Yo creo que en el argot popular, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Es bien común cuando alguien está vaya, por ejemplo, en un velorio y le dicen a la persona, es que usted tiene que llorar, llore todo lo que quiere, llora todo lo que quiera y tal vez de repente la persona no quiere llorar. A mí me pasó y mi mamá ya es tercera vez que me lo dice, yo que no te mire llorar por tu papá. Es que a todos los miré a llorar menos a vos y yo me río y le digo, mamá, es que vos no sabes, o sea, yo lloré a mi papá, pero allá donde mi mamá no me mirara. Entonces, qué bonito es cuando nosotros nos validan, cuando o sea, nos permiten ser nosotros. Gracias. Correcto. Gracias. Nidia. Sí, bien interesante estas frases importantes del acompañado. Quizá yo nunca me había puesto a pensar en esto como los derechos de las personas que estamos acompañando, como un decálogo, ¿verdad? Que Sí. deberíamos de practicar. Porque, yo creo que cuando estamos con una persona que está en una etapa terminal de la vida, como que nos ponemos más ansiosas nosotros, porque la persona generalmente, si bien tiene miedo, está clara hacia dónde va, qué es lo que le va a pasar, ¿verdad? Recientemente yo estuve acompañando a una amiga muy querida que la familia hizo hasta lo imposible, hasta lo imposible por proveer todo lo necesario para que ella tuviera, digamos, un proceso de sanación, ¿verdad? Que uno busca en todas las alternativas que puede. Pues al final me impresionó que ella les dijo, miren, ustedes no me dejan morir.
Ya llegó mi tiempo. Déjenme ir. Y una de las hermanas, que era como la más apegada a ella, ¿verdad? Y le dice, esta noche te voy a acompañar yo, le dijo. No, le dijo, vos encargate de buscarme el vestido más bonito que encontres. Y me voy a ir para mi casa, ¿verdad? Que era lejos de donde ella vivía. Y se fue para su casa. Y quizás en 2 días ella falleció. Y falleció muy en paz porque la familia se impactó de oírla hablar a ella, que les dijo, déjenme ir. Entonces todos la trataban como que era una niña. Eso me llama la atención al leer esta frase es importante, ¿verdad? Porque quizás uno en el afán de proteger, ah, sobreprotege y desvalida a la persona como ser humano, ¿verdad? Es bien, me ha impactado estas frases importantes que creo yo que las debemos de tener muy en cuenta cuando acompañemos a las personas. Y nunca olvidemos que aún en cualquier etapa que estén, siguen siendo personas que tienen decisiones y que nosotros debemos de respetar. Gracias. Me gustó la palabra esa, los derechos que tienen los acompañados. ¿Verdad? Adela. Pues sí, ya casi que la síntesis de todo lo que han dicho. Son frases poderosísimas. Pues para mí fue buenísimo leerlas porque yo soy una persona que hablo mucho. Entonces, una de las cosas que yo estoy haciendo hace rato es escucharme y decir hasta aquí, punto y seguido o punto y aparte. Y esto es para mí revelador, porque seguramente la presencia y respetar los derechos y la dignidad humana. Será el miedo que uno transmite también cuando tiene cerca a las personas que se están yendo y tratar de ser como una falsa optimista a veces. A mí me pasó el año pasado cuando empecé en septiembre, creo que empezamos esto. Tengo una amiga con una mamá de 94 años que ella quiere que se vaya porque ya, pues tengo muchas amigas doctoras y siempre está preguntando en el chat, ¿qué le doy? ¿Qué le doy para dormir? ¿Qué le doy para esto? ¿Qué le doy? Y cuando uno la visita, la desesperación es la hija. Y la señora sí está inmóvil en una cama, pero tiene su cerebro perfecto. Entonces, como ella oyó que yo estudiaba esto, me llamó y le dije, yo no soy una farsante, no, estoy empezando. Estoy empezando y estoy cerrando incluso algunos duelos sin incluso, estoy cerrando los duelos que creía yo que estaban totalmente ya terminados y no. Entonces yo voy a ir y la voy a oír y la voy a estar ahí hablando. Bueno, yo no sé, no tenía idea, muchísimos módulos pasaron después cometí muchos errores. En el final, pues yo le fui a preguntar, yo le fui a dar vida y entonces fue una terapia rarísima porque le cambié la silla, el lugar, donde le era más luz, cantamos, empezó a recordar cosas, dijo que estaba aburrida, que la dejaban ahí horas de horas, oyendo marimba, que quería oír otras canciones. Entonces le di como un programa diferente. Me llamó mi amiga y me dijo, mira, la dejaste más viva que nunca. O sea que el problema no era de la paciente, sino La familia. de la familia, que se cansan y se agotan. Entonces, he aprendido muchísimo. Y estas frases me encantan, porque eso del silencio, de verdad que es mejor acompañar en silencio. Acabo de venir ahorita a un recorrido de 4 horas en un carro oyendo no de un duelo, sino de un duelo de un divorcio no resuelto de años. Y pude observar en las 4 horas que nos hicimos de regreso la ira, el dolor, todo lo que la persona me expresaba y no hablé una sola palabra. Sentí como un triunfo para mí, porque no podía, en el estado de shock que ella estaba, no puede uno intervenir. Y aquí me quedo. Y gracias, de verdad son poderosísimas estas frases. Gracias, Adela. Margarita, ¿tiene la mano levantada o la volviste a levantar?
Perdón, licenciado, se me olvidó bajarla. No hay problema, no hay problema. Yo solo les recuerdo y si quieren participar ya saben. Bueno, Gracias, Liz. condiciones para establecer la ayuda. Por favor, la número 1, subrayenla, póngala entre comillas y todo lo demás. Que la persona solicite y acepte la ayuda. Si la persona es obligada o simplemente cree que esa persona puede salir sola avante, la relación no se va a establecer. Es importante que sea voluntario. Y a veces les va a pasar esto, que llega la persona que van a atender y cuando se confrontan o bien la situación de algo, ya no llegan. Tranquilos, no se preocupen. Tal vez necesitan un tiempo más, un espacio más, como les contaba el caso de este muchacho. También es importante establecer algún tipo de contacto verbal o no verbal, de manera que se produzca una relación. Más que estar escribiendo y todo, observen a la persona. Póngale atención al lenguaje no verbal, porque en el lenguaje el ser humano habla 20%, pero se expresa 80%. Y revisen las preguntas con las que iniciamos hoy, su concepto filosófico, su aceptación, su congruencia y su empatía. Ahora, ¿qué es empatía? Cuando un doliente sufre la pérdida o enfrenta la enfermedad de un familiar, las personas cercanas tienden a mostrar actitudes evaluativas. Por ejemplo, ¿estás bien? ¿Estás mal? ¿Deberías ver a tal médico? No deberías de haber ido a ese hospital. Utilizan actitudes consoladoras como no te preocupes, tú puedes, todo va a salir bien. O actitudes de indiferencia como me acerco a ti, como si todo estuviera normal. Todo esto no ayuda a ustedes, porque cada persona va a salir, como bien decía, creo que fue Onyx, yo no te vi llorar a tu papá. A mí a veces me lo han dicho. Ay, usted tan sereno que estuvo para la muerte de su papá y para la muerte de su mamá. Así soy yo, ¿no? Cada quien maneja su duelo, me recuerdo. Mi papá murió cuando yo tenía 17 años. Y toda la familia, todo el mundo tenía que ver, perdón, todos eran bien chutes y todos querían meterse en mis sentimientos. No vayas a llorar enfrente de tu mamá. Ay, te recordás que tenés que sacar fuerza. Y yo miren, lo que menos se me pasó por la mente era llorar. Estaban tantas cosas que habían que hacer que ni tenía ganas ni tenía tiempo para llorar. Pero de repente mi mamá oyó y se me acerca y me dice, mira, vos no me vas a consolar a mí, yo te tengo que consolar a ti, así que si querés llorar, llorar. Y le digo a mi mamá, si no tengo ganas de llorar, todo el mundo con esa jodedera de que llore y yo no, lo que no tengo ganas de llorar, pues cuando venga. Y me recuerdo que pues hicimos una misa de cuerpo presente y cantamos el Ave María con una amiga, ella y yo a dueto. En ese momento sí lloré, y yo no sé si lloré por el Ave María o si lloré por mi papá. Pero ahí expresé yo todo. Y ahí nadie se me acercó a mí porque yo estaba cantando, ¿no? Por ponerles un ejemplo. No tenemos que ni ser muy protectores, ni ser muy victimarios, ni muy perseguidores con nuestro acompañado. Él haga que haga lo que se le dé la gana. Estas actitudes que les hablaba anteriormente no ayudan al doliente a manifestar lo que está sucediendo, ni tampoco le ayudan a responsabilizarse. El trabajo del tanatólogo o del acompañante consiste en establecer un contacto empático de la siguiente forma: sentir el mundo privado de la otra persona como si fuera el mío, pero nunca perder la cualidad de como si fuera. Es como si fuera, pero no es el mío. Eso es empatía. ¿Qué pasaría si yo estuviera en ese papel? Pero no estoy en ese papel. Solo es qué pasaría. Preguntarme, oye, Estuardo, humano, ¿ves qué pasaría si tú fueras humano como al paciente que estás atendiendo? Pero no me voy a poner nunca
a quitarlo a él y a desplazarlo y yo ser el protagonista. La empatía tanatológica es sentir dentro, como si estuviéramos dentro del acompañado. Sentirnos parte de lo que estamos observando, contemplando, al contemplar, al explorar en forma imaginaria lo que le está sucediendo a mi acompañado. Es percibir el mundo interno de los significados privados de mi acompañado como si fueran los míos. Ese silencio. Ah, en el silencio me está diciendo algo. Y yo calladito. Es la capacidad de escuchar y comprender las necesidades del acompañado como si fuéramos él o ella. Es ver el mundo con el cristal de esa persona. Entonces, si mi paciente me dice, me duele, ay, no le voy a decir yo, ay, ¿cómo es posible que le duela? Mire, lo que me dijo me da frío. Ay, ¿por qué le va a dar frío si hay calor? No, no podemos meternos a argumentar. Miren esta foto, la foto característica de la empatía es ponerme en los zapatos del otro. Ahora yo les pregunto, ¿qué tengo que hacer lo primero que tengo que hacer para ponerme en los zapatos de otra persona? Desde el punto de vista metafórico. ¿Qué creen que es lo primero que tengo que hacer para ponerme en los zapatos de esa persona? ¿Se dan? Considero que es tomar el problema como que fuera mío. Antes, o sea, ¿qué es eso? Es la empatía. Sí, pero es para poderme poner los zapatos de otra persona, lo primero que tengo que hacer es quitarme mis Quitarme los zapatos. Ah, bueno, tal vez sí. Entonces me quito mis zapatos y entonces tomo la historia de la otra persona, pero es de él o de ella. Entonces, al quitarme mis zapatos, me quito mis prejuicios, mis vivencias, mis aprendizajes, mis creencias. Porque yo voy a creer lo que la persona cree, voy a vivir lo que la persona vive, voy a sentir lo que la persona siente, sin meterme en la película. ¿Sí estamos claros? Sí, doctor. Cuando escuchamos empáticamente, ¿cuáles beneficios nos va a dar? Primero, reducir la crisis o la patología que está viviendo esa persona, la pérdida. Va a ayudar a que la persona aprenda a resolver su propia problemática, porque yo solo lo voy a ayudar y es la propia persona la que va a decidir qué quiere hacer. Cuando lo escucho empáticamente, voy a favorecer el aprendizaje significativo. Voy a permitir que la persona no se sienta un ser enfermo, malo o anormal, sino que está viviendo un momento de pérdida. Voy a hacer sentir a la otra persona valorada, aceptada, querida e importante. Y me va a llevar a que la persona se acepte y se quiera como un ser en quien se puede confiar. Entonces, cuando yo escucho a esa persona, miren todos los beneficios que va a tener mi acompañado. Vamos a promover en esa persona su autoaceptación. Vamos a ayudar a que esa persona adquiera su propia identidad, que se autoexplore y llegue a su autoconcepto, que llegue a generar o a expandir su conciencia, que facilite su experiencia y su desarrollo personal. Yo voy a mostrar un interés genuino en esa persona y lo voy a comprender en sus necesidades y en su apertura. Entonces, esa escucha empática. Pero una escucha empática, si solo me quedo en silencio, también mucho cuidado. Yo no sé si alguna vez los han llamado por teléfono y ustedes se quedan callados. Y lo que le dicen a uno es, aló, aló, ¿estás ahí? Y uno decía, aquí estoy, pero te estoy escuchando. Entonces siempre utilicemos frases como, ajá, y entonces, frasecitas así. Y si tengo a la persona físicamente, le puedo hacer alguna señal, si es que está hablando, o simplemente en silencio. ¿Preguntas?
No, licenciado. Ahora, ¿qué no se debe hacer en la empatía? Generalizar y decir frases como, ay, mira, a todos nos va a pasar. La muerte es algo natural. Tampoco vamos a descalificar a a otra persona y decirle, eso ya me le contaste varias veces. También no podemos hacer como que la otra persona no dijo nada ante algo que no estemos de acuerdo. Porque a veces dicen algo como para que nosotros no estemos de acuerdo y de ahí puede salir una muy buena conversación. Tampoco debemos decirles qué hagan, qué planeen y cómo programarle la vida a los demás. Se recuerdan que el protagonista de la historia es a la persona que yo estoy acompañando. No nos podemos paralizar en una sola emoción. Me enfoqué en la culpa y ya se me olvidó de que la persona también puede tener temor, tristeza u otras cosas. Procuremos no distraernos. Eh, ¿Cuáles son los distractores más fuertes que podemos tener? El teléfono celular. No vamos a atender a una persona con un teléfono celular en la mano si me distrae. Porque a lo mejor en ese silencio me voy a poner a ver Facebook, a ver qué. No, no se puede. Nosotros no podemos repetir demasiado. La persona sí. No podemos divagar. Tenemos que ir directos. Y cuando la persona se nos sale del tema, directos. Hoy estaba entrevistando a una persona. Y yo cuando entrevisto, eso era en reclutamiento y selección. Yo cuando entrevisto pregunto lo que no está en el currículum. Lo que está en el currículum ya está. Y entonces esta persona me llamó la atención que del 2017 se pasó al 2020. Y del 2021 se pasó al 2023. Entonces le digo, mire qué hizo entre el 2017 y el 2020. Y se me iba por la tangente. Después, y mire, y también qué hizo. Entonces me dice, no, pero es que fíjese que yo hice, no, le pregunto, entre el 2017 y el 2020 no trabajó. Fíjese que yo estaba sacando unos cursos, le vuelvo a preguntar, entre el 2017 y el 2020 no trabajó. Se quedó callado. Entre el 2022 y el 2023 tampoco trabajó. No me acuerdo. Pero le digo, mire, perdón, ¿cómo puede una persona no recordarse si trabajó en un tiempo o no trabajó en un tiempo? Me quería tratar de engañar en esa entrevista. Y muchas veces la gente divaga como para podernos envolver en su tela de araña. Hay que tener cuidado. Tampoco debemos adelantarnos a lo que dicen los demás. Ah, sí, lo que usted quiere decir es tal cosa. No, no lo podemos hacer. Tampoco nos podemos quedar atrapados en la exploración. Investigar, investigar y seguir preguntando y no darle soluciones. Con cuidado con la incongruencia entre el lenguaje verbal y no verbal. Estoy hablando de algo muy serio y me estoy riendo. Responder rápidamente y no respetar el silencio del otro. No, es importante manejar el silencio. Tampoco podemos utilizar un lenguaje inapropiado. El acompañado en su pérdida puede sacar rayos y centellas, pero nosotros no lo podemos hacer. Ahora, si yo estoy trabajando con un adolescente y el adolescente es, ¿qué? Súper mal hablado, o estoy trabajando aquí para las que no son de Guatemala, alguien de Zacapa o de Chiquimula tienen un vocabulario, pero a la grande habla. Tampoco me voy a poner taco a usar sus palabras, pero lo tengo que tomar como algo normal. Y a pesar de que yo les he insistido en preguntar, cuidado con el abuso de pregunta. Bueno, entonces, ¿qué, cuándo, cómo y dónde lo hizo? La persona dice, bueno, ¿qué le contesto primero? Dice Carl Rogers, si puedes crear un cierto tipo de relación, la otra persona por sí misma descubrirá su capacidad de utilizarla para su propia maduración y de esa manera se producirá el cambio y el desarrollo individual. Estamos terminando la primera parte. ¿Alguna pregunta?
No, muchas gracias. De acuerdo. Disculpe. Entonces vamos ahora con resiliencia. La palabra resiliencia es un término difícil de pronunciar en el español, ya que es una castellanización de una palabra inglesa, resiliency, o resilience o resiliency, cuyo significado es resalto, elasticidad. Pero fíjense que la palabra resiliencia, viene del latín resilio, que significa saltar hacia atrás, rebotar, volver atrás. Entonces, los latinos o los que hablaban latín hablaban del resilio. Vinieron los ingleses y agarran la palabra en latín y le ponen resiliencia. Y entonces ya nosotros, cuando traducimos el inglés del latín. Y por eso es que en algún momento es complicada esa palabra. Saltar hacia atrás. Es como cuando alguien me va a dar una manada y yo meto la mano así. Esa es una resiliencia, es como un mecanismo de defensa. La resiliencia es un proceso que surge en el momento en que una persona se enfrenta a una pérdida, a una adversidad, a un infortunio. Y en ese momento es cuando se pone en operación toda la maquinaria que yo tengo dentro de mí para enfrentar el suceso. Esa maquinaria va a estar constituida por mis habilidades personales, mi carga genética, mis recursos y red social de apoyo, que me van a servir para que yo pueda superar la adversidad y no únicamente superarla, sino también para traspasarla a través de un desdoblamiento constante que me lleve a un crecimiento personal. Cada quien va a manifestar su dolor a su manera y la manera que tenga menos dolorosa. Y eso lo voy a definir yo. No le podemos decir a nadie cómo tiene que manejar su dolor o su sufrimiento. Solo le vamos a decir, minimice su sufrimiento. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para hacer frente a las adversidades de su vida, para superarlas e inclusive para ser transformado por ellas. Fíjense que después de una pérdida o de alguna adversidad, nos transformamos, porque son lecciones aprendidas. La antigua concepción del ser humano ante la adversidad, el ser humano era débil, frágil, metido en riesgos que lo llevaba a la destrucción. Hoy se maneja como que tenemos también fortalezas y oportunidades que van a ser la resiliencia, la vida y la superación. Entonces, más que enfrentar la situación desde mis debilidades, mejor trabajémosla desde nuestras fortalezas. Pero muchas veces las personas no saben cómo hacerlo, entonces que empiecen a trabajarlo desde sus debilidades. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, licenciado, gracias. Ahora, ¿qué es la adversidad? Según la Real Academia de la Lengua, adversidad significa una suerte adversa. Es una situación de infortunio en que se encuentra alguien. ¿Cómo podemos enfrentar la adversidad? Nuevamente, movilizando los recursos que tenemos como persona para hacerle frente a la situación de manera inmediata, utilizando mecanismos de defensas que nos permitan disminuir el impacto y situaciones que a pesar de haberse resuelto aparentemente no terminan de cicatrizarse y nos llevan constantemente al pasado. Qué sé yo, por ejemplo, hoy está lloviendo fuerte y el volcán de fuego empezó a hacer erupción. Y algunas personas se podrían situar hace 6 años y entrar en conflicto. Esa es una adversidad. Hay adversidades reales y hay adversidades irreales.
¿Cuántas personas están preocupadas porque pueda haber un terremoto o que venga un huracán? Ahí están manejando temores injustificados. Hay personas que desde la adversidad toda la vida están pensando que algo les va a pasar. Situaciones adversas, como lo que estábamos platicando hace un momento, van a haber estresores únicos. Por ejemplo, sucesos traumáticos, una violación, un asalto. Un estresor múltiple, acontecimientos vitales estresantes como las muertes, las enfermedades en la familia, en los amigos. También van a estar los estresores cotidianos, el tráfico, el levantarse tarde para una cita, el que se me olvidó comprar algo que tengo que llevar a la oficina mañana temprano, etcétera. Y están los estresores biogénicos, o sea, biológicos genéticos, que pueden ser los exógenos, o sea, me genera estrés el no tener nicotina, el no tener cafeína, medicamentos, o hay gente que se estresa por el frío, por el calor, por el hambre, por el sueño. Y los aspectos endógenos, o sea, internos, la adolescencia, la menstruación, la menopausia, la andropausia, la vejez, etcétera. Hay personas que toman la vejez como lo adverso de la vida. Y hay personas que toman la vejez como los años dorados o los años plateados, dependiendo de qué estén pensando. Entonces, ¿qué incluye una personalidad resiliente? Por un lado, la biología. Cada ser humano es diferente. Dentro del aspecto psicológico, la habilidad que tenemos para relacionarnos. Dentro del aspecto social, la influencia de la cultura, de la sociedad, de la educación. Desde el punto de vista espiritual, la forma como podemos darle respuestas de la vida a través de la fe, y también el aspecto lingüístico, que son los juicios y las creencias. Entonces, la resiliencia se puede formar por mil motivos. ¿Alguna pregunta? No, Licenciado. gracias. No. Licenciada, entonces realmente no existen personas más fuertes que otras, sino que lo que existen son personas más resilientes que otras. Correcto. Y la resiliencia te hace fuerte ante una situación. Por ejemplo, puedes estar tú muy fuerte al momento de la muerte de alguien, pero en eso al siguiente día ves un atardecer tan lindo que te pones a llorar. Y entonces ahí tal vez salió tu vulnerabilidad. Ah, ya, gracias. ¿De acuerdo? Ahora miren, es importante cuando trabajemos con las personas que las personas se descubran, se conozcan. Ese es el autoconocimiento. Cuando ya se conocen, que se respeten a sí mismas con todo lo bueno y lo malo que tienen. Ya que se respeten, que se acepten, que se evalúen para ver si quieren o no quieren cambiar, si pueden o no pueden cambiar. Establezcan su autoconcepto, que es el que van a presentar al mundo a través de la autoestima. Aprender a quererme. Pero hay muchas personas que en la pérdida pierden todo esto. Y entonces tenemos que regresar hasta el principio de descubrir el autoconocimiento. A veces les vamos a preguntar a alguien, ¿cuál es el motivo de tu tristeza? O el motivo, mira, ante la muerte de fulano, me dices de que estás muy enojado o muy enojada. ¿Cuál es el motivo de tu enojo? A ver, descubramos, conozcamos. Y empezamos a trabajar todo el proceso. ¿Sí estamos?
La resiliencia la podemos trabajar a través de la comunicación. La comunicación es la forma como nos expresamos al mundo. A través de la comunicación, puede ser un diálogo interno, vamos a establecer la capacidad que nosotros tenemos para asumir la responsabilidad de la vida. Yo asumo mi responsabilidad. También yo defino si me quiero sentir culpable o no. La conciencia libre de la culpa. Luego van a entrar mis convicciones, todas mis creencias, todos mis juicios, todos mis valores, para finalmente llegar a la compasión. Y compasión no es sentir lástima por alguien, sino entregar amor al más desvalido. Entonces, muchas veces, por ejemplo, un niño que tiene problemas de asma, los médicos le recomiendan que le regalen un perrito chihuahua. El perrito chihuahua es tan indefenso que tiembla y todo, que el niño, con solo el hecho de proteger a su chihuahua, automáticamente se autoprotege y se le va quitando ese llamado de atención, ese grito de auxilio que provoca el asma, por poner un ejemplo. Entonces podemos manejar nuestra resiliencia de la manera que querramos. ¿Cómo me hago responsable? La resiliencia implica revisar ciertos aspectos. Primero, tengo que tener una autoestima sólida. Me tengo que querer a mí mismo, no importa lo que los demás digan. Tengo que tener un autosostenimiento. Yo me sostengo solo. Tengo que tener capacidad para establecer relaciones interpersonales sanas, no relaciones tóxicas, codependientes, etc. Tengo que tener proactividad y empuje para exigirme y ponerme a prueba en metas cada día más demandantes. Tengo que tener sentido del humor, aprender a reírnos hasta de las desgracias. Tener creatividad. Tener un sentido de vida, una visión de vida, traducido en la esperanza depositada en alguien o algo a quien amar. Entonces, en algún momento yo le he preguntado a alguien, ¿qué te mantiene vivo? Cuando están ya en un proceso terminal y la persona la mantiene vivo, algún apego que tiene, que hay que cerrar, hay que darle permiso a la persona. También, dentro de la resiliencia, hay que entender el sentido del sufrimiento. También debo asumir la responsabilidad de la propia vida. El optimismo resiliente, o sea, un optimismo con dolor. A pesar del dolor, se puede salir adelante. Educarme en valores y en virtudes. Aceptarme. Establecer una red social de apoyo. Establecer relaciones sociales y aprender a manejar el estrés. También debemos de tener orientación a la acción, tener un pensamiento crítico, tener algún modelo interpretativo potencializador, no uno que me paralice. Ser independiente y autónomo, aprender a manejar nuestra inteligencia emocional, ser perseverantes y tener una visión de futuro. Miren todos los elementos que estamos viendo acá que nos pueden ayudar a hacer crecer nuestra resiliencia. Entonces, ¿qué es la resiliencia tanatológica?
Tengo una pérdida y yo defino si la pérdida es significativa o no. Si es una pérdida significativa, se convierte en duelo. Cuando ya sé si es duelo, yo voy a decidir si es un duelo normal o un duelo patológico. El duelo normal es un proceso doloroso con mayor duración, sensación de víctima, desilusión y posiblemente sin crecimiento. Y un duelo patológico, la persona queda atrapada en el dolor por mucho tiempo y en ocasiones toda su vida y requiere de ayuda especializada. Entonces, yo voy a definir qué tanto me duele la pérdida y cómo lo voy a enfrentar. Y eso va a ser la resiliencia tanatológica. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, licenciado, gracias. Entonces, la resiliencia es una situación adversa y yo voy a salir de esa situación adversa para llegar a mi estado deseado. Esa es la resiliencia. Tratar de llegar al estado deseado, que sería el estado que tenía antes de vivir la situación adversa. Ahora veamos duelos resilientes. Vamos a trabajar coaching de duelos resilientes. Miren, pónganle mucha atención a esta primera frase. Revisen los cuentos que se cuentan con respecto a lo sucedido y la vida misma. La persona está sufriendo y todavía le pone más sufrimiento a su historia. ¿Qué cuentos nos contamos? Sin esa persona ya no voy a poder vivir. Se me terminó la felicidad para siempre. Empezamos a trabajar en función de esas ideas, ¿cómo va a ser nuestra reacción? Hay que trabajar con que la persona se cuente cuentos bonitos. Aceptación personal, también identificar tus creencias y pensamientos y la manera en que respondes ante la adversidad. ¿Por qué a mí me tuvo que haber pasado eso? En lugar de por qué, ¿cuál es el propósito de que te pasara esto? También es importante que trabajemos en que la persona reconozca y acepte sus emociones y sentimientos, tanto los agradables como los desagradables. Y también intentemos que exista aceptación de los demás y hacia los demás. Ese es parte de nuestro trabajo en el acompañamiento tanatológico. ¿Preguntas? No, licenciado. Podemos hacer como trabajo, preguntarle a las personas cuáles han sido los recursos que les han ayudado en otras ocasiones a salir airosos de sus situaciones difíciles. También podemos decirle que hable sobre un modelo a seguir o algún héroe a seguir. También podemos hacer un FODA. ¿Saben qué es FODA? FODA es F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que yo tengo ante la situación que estoy viviendo? Y también ser paciente contigo mismo. Ahora bien, el duelo puede ser racional y emocional o emocional. Cuando ocurre la pérdida, se nos olvida la diferencia entre la aceptación intelectual y la aceptación emocional o afectiva, la cual necesita expresar sus emociones libremente. Y esto implica dos duelos.
el duelo racional y el duelo emocional. El primero que se va a trabajar es el emocional, o puede ser el racional también. Todo duelo no elaborado y no resuelto nos va a generar bloqueos emocionales. Veámoslo de la siguiente manera. Tres fases del proceso de duelo. La fase 1, lo primerito que me va a pasar es manejar temporalmente el dolor, la ansiedad, la confusión inicial. El objetivo de esta fase es lidiar con la nueva realidad. Ahí estoy racionalizando ustedes. Luego viene la fase 2, donde ya voy a elaborar y a trabajar en mí mismo por medio de fortalecer y confrontar con la nueva realidad, teniendo una gama de respuestas, como llorar, hablar, escribir, reconocer que mi vida está desorganizada. Entonces aquí viene un trabajo que es emocional y racional, el desapego del ser querido, pero no de las emociones. Y la fase 3, resolver, reestructurar y reorganizar. Se requiere del pensamiento. Entonces aquí es ajustarse al medio ambiente y a las nuevas circunstancias. ¿Se recuerdan que en una clase que vimos la evitación, la aceptación? Es esto. Primero, empezar a lidiar con mi nueva realidad sin la pérdida. 2, desapegarme de ese ser querido, más no de las emociones todavía, porque esas las tengo que trabajar con más tiempo. Y tercero, ajustarme al nuevo ambiente, a nuevos ambientes, a nuevas circunstancias. ¿Preguntas? No preguntas. Ahora veamos esto. Miren, género y duelo. Hombres y mujeres. A la mayoría de los hombres se dificulta acudir al médico y aceptar un diagnóstico. Muy pocos hombres van al médico. La mayoría de los hombres les cuesta hablar de sus sentimientos, expresar su dolor, aceptar su miedo, pedir ayuda psicológica a los demás. Las mujeres están más acostumbradas a las crisis, por ejemplo, su primera menstruación, el desarrollo corporal en la pubertad, sus embarazos, sus partos, su menopausia. Entonces la mujer está más acostumbrada. De hecho, hay más estudios de duelo de mujeres que de hombres, porque el hombre no se presta al tema. Y vamos a revisar también, ahorita vamos a ver el cuadro de hombres y después de mujeres, hombres con coeficiente intelectual, pero con poca coeficiente emocional, o varones con inteligencia emocional elevada. Un hombre con coeficiente intelectual alto tiene habilidades intelectuales, es ambicioso, productivo, previsible, obstinado, necio, poco preocupado por sí mismo, crítico, condescendiente, fastidioso, inhibido, se puede sentir incómodo con la experiencia sexual o sensual, es inexpresivo, indiferente, es afable, superficial y es frío. Un varón con inteligencia emocional elevada es socialmente equilibrado, es alegre, no suele pensar las cosas una y otra vez, es más resolutivo, se compromete con las personas o las causas, es capaz de asumir responsabilidades con perspectiva ética, es solidario, cuidadoso de sus relaciones, tiene una vida emocional rica, se siente cómodo con sí mismo y con el mundo. Veamos las mujeres. Una mujer con elevado CI, coeficiente intelectual, pero poca inteligencia emocional, tiene seguridad intelectual, expresa fluidamente sus ideas, tiene variedad de intereses intelectuales y estéticos, suelen ser introspectivas, propensas a la ansiedad, propensas a la reflexión, propensas a los sentimientos de culpa, vacilan cuando tienen que expresar su enojo, lo hacen indirectamente. Una mujer con elevada inteligencia emocional es positiva,
expresa abiertamente sus sentimientos, es positiva consigo misma, su vida tiene significado, es sociable, expresa sus sentimientos de manera adecuada, se adapta a la atención, es fácil para relacionarse, es alegre, espontánea, abierta a la experiencia sensual. Rara vez se sienten ansiosas o culpables y no tienden a hundirse en la reflexión. Cuando estoy trabajando con alguien, revisemos cómo es para ver si la resiliencia se va del lado intelectual o del lado emocional. Yo recomiendo más del lado emocional. Preguntas de estos cuadritos. O de algo más. Cuéntame, Johanna. Gracias, licenciado. Pues revisando estos cuadritos, estaba haciendo un análisis personal de, de cómo puedo ser. Solo que soy una mezcla entre ambas cosas, dijo. Y así tiene que ser, porque si solo eres intelectual, eres un robot. Aunque hay gente que sí robotita. Ujú. Y si solo eres emocional, también como que vas a ser una bomba de explosión inmediata. Ah, bueno, entonces estoy tranquila, porque tengo Ujú. de todo, entonces. Sí. ¿Alguien más? Digamos, pues. Bueno, ahora vamos a hacer algunos ejercicios o algunas técnicas. Solo permítanme un momento que es- oí la puerta. Permítanme. Entonces, una herramienta que vamos a conocer, por ejemplo, es la línea de las pérdidas. Una forma de analizar a las personas sus pérdidas lo vamos a hacer con la línea de las pérdidas. Por ejemplo, el objetivo de la línea de las pérdidas es propiciar a quien estamos acompañando a que se percate de todas las pérdidas que ha tenido a lo largo de su vida, con la finalidad de reconocer qué recursos ha utilizado ante estas situaciones. Entonces, el procedimiento, le solicitamos a la persona que realice una línea de vida y va a ir marcando las pérdidas vividas en cada etapa, las que recuerde. Y vamos a pedirle que en cada etapa y pérdidas de su vida escriba los recursos que le ayudaron en la elaboración de sus duelos. Ejemplo. Por ejemplo, esta persona le piden que haga una línea así desde que nació hasta la edad actual. Bueno, entonces ahora, por favor, va a ir poniendo pérdidas importantes que haya tenido en su vida. Pensemos, a los 7 años tuvo la primer pérdida. ¿Qué pasó? Fui al colegio. ¿Qué hiciste? Me puse a llorar. ¿Qué obtuviste a cambio de eso? Mis papás me pusieron mucha atención y me compraron una bicicleta. Manipuló bien. ¿Qué pasó a los 14 años? Me cambiaron de colegio para la secundaria. Me puse a llorar. ¿Y qué hicieron tus papás? Me compraron mi celular. Entonces esta persona sabe que llorando y llorando y llorando lo van a satisfacer. Otro ejemplo. Él mismo a los 7 años lloré
porque me cambiaron, porque fui al colegio, tus papás te regalaron algo, a los 14 años, ¿qué pasó? Me cambian de colegio, lloré y mis papás no me pusieron atención. Aquí no te funcionó. Ahorita a los 25 años que estás teniendo otra pérdida, ¿te va a funcionar llorar? ¿Y qué esperas a cambio? Entonces las personas pueden ir hablando qué recursos utilizaron y qué resultados obtuvieron. Ese es un ejercicio que pueden hacer. Pregúntate el ejercicio. Cuéntame, Johanna. Gracias, licenciado. No es pregunta, es un comentario sobre esto. Cuando yo empecé mi terapia psicológica por el diagnóstico de cáncer, mi psicóloga fue una de las primeras cosas que me puso a hacer precisamente esa línea de tiempo en pérdidas. Ella me lo puso más o menos desde los 15 años. Porque anteriormente pues, sí hubo una pérdida, que fue la pérdida de mi papá y que fue pues, la pérdida más grande y más fuerte. Pero hablamos de eso, entonces me dijo, bueno, vamos a tomar a raíz de los 15 años para esta época, qué pérdidas han habido y todo. Y la verdad es que ayuda un montón hacer Sí, esa porque línea estás de tiempo. visualizando lo que no te has dado cuenta. Exacto. Pero yo sí hubiera colocado, sí hubiera colocado a tu papá aquí en la pérdida, porque si ahorita me dijiste, es la pérdida más grande que he tenido. Ah, sí, esa la trabaja. Bueno, es que esa pérdida la hablamos y la tuvimos que trabajar, porque Ah, bueno. sí la trabajamos. Sí, Ah, sí de la acuerdo. trabajamos. No, Pero ese es un, porque entonces a veces se nos olvidan las cosas. Es exacto. como, entren al cuarto de cachivaches que todos tenemos en la casa y ahí, y esto yo te lo tenía. Pensé que ya lo había tirado. Casi que eso pasa. Esto es como que rayemos nuestra vida para irla analizando y despedazándola pedacito a pedacito. Ujú, De exacto. acuerdo. ¿Alguien más? Cuéntame, Ludi. Viendo esta herramienta y escuchando a Joana, si esto se hace al principio y en algún momento la persona necesita algún otro tipo de ayuda, pensando en que, por ejemplo, yo no soy psicóloga, ella fue con una psicóloga, entonces la pudo ayudar en el punto donde más necesitaba de esa pérdida. O nosotros como en tanatología podemos entrar a ver directamente estos casos. Sí, lo podemos hacer, pero si aparece una patología, ahí sí ya pensamos en trasladar a la persona al psicólogo. Okay. Está Pero bien. en una primera sesión no se van a abrir contigo. Tal vez una segunda, tercera sesión puedes hacer este ejercicio. Herramientas de intervención las vamos a hacer en la segunda, tercera, cuarta sesión. La primera sesión es platiquemos, cuéntame. Sí, Okay. pensemos una señora que a sus 18 años de pérdida, tuvo un aborto. Cuéntame, ¿qué pasó con el aborto? Es que fue un aborto que yo me provoqué y fue pérdida. En ese momento no lo tomé a pérdida, pero hoy sí, porque hoy que tengo 30 años quiero quedar embarazada y no puedo, por poner un ejemplo. Okay, Sí. gracias. ¿Qué otras pérdidas has tenido además de ese aborto que inducido? Y entonces, al ir aclarándolo y apuntándolo, se nos hace más fácil. ¿Preguntas? ¿Alguien más? Gracias. Cuéntame, Ludi, habías preguntado. Sí, ya, gracias. Vamos a ver otro ejercicio muy famoso. Cuéntame, Onix. Licenciado, bueno, ese inventario nos vamos dando cuenta de que hay pérdidas que de repente Mi teléfono. lo que estamos acompañando eh, ya la superó. Pero ¿qué pasa con aquellas que todavía no ha superado? ¿Se regresa? Así como Joana, ¿se regresa a ese punto Nos quedamos ahí trabajando desde allí? Y así hacia arriba. hacia arriba. Ah, O ok.
Mira cuál fue de todas esas pérdidas, me lo voy a poner, la de 7, la de 14, la de 21 y 28, ¿cuál fue la más fuerte para ti? Ujú. Y de La hecho, de no sé, 14. Ah, ¿y por qué? Porque los recursos que utilicé no fueron suficientes, no fueron eficientes. Ah, interesante. no, y de hecho también nos sirve como un recurso, como un antecedente también de resiliencia, porque Eh, mira, lo superaste, esto lo hiciste, es como que tiene esas dos, esas, Correcto. Y lo estamos partiendo desde lo que escribió la persona. gracias. De acuerdo. Vamos con otro ejercicio que esto lo usa mucho también a nivel de psicología, la famosa silla vacía. La silla vacía es muy buena, pero hay que tener cuidado porque hay personas que dejan abierta la silla vacía y a esa sí es problemática. ¿En qué consiste la silla vacía? Brindar a la persona la ocasión de tomar posesión de las presiones con las que está enfrentando internamente o integrarlas creativamente. Y nos va a permitir crear un diálogo interno con una polaridad. Ya la voy a explicar. ¿Cuándo se emplea? Es una herramienta eficaz para reclamar algo que la persona ha perdido sin percatarse de ello, aprendiendo a alimentarse de algo que al principio parecía doloroso. ¿Cuál es el procedimiento? Pedir a la persona que exprese la situación que le molesta o qué pendientes tiene con otro o consigo mismo. Mencionar a quién tendrá que expresar sus emociones. Se van a colocar dos sillas una frente a la otra, una para el coachee acompañado y la otra vacía. Y yo como acompañante puedo poner una silla enfrente o me puedo quedar de pie y le voy a pedir al coachee que visualice a la persona imaginaria con la que quiere hablar. Voy a pedir que comunique a la otra persona los sentimientos que le genera la situación, lo que le va a ayudar al acompañado a tomar conciencia de sus creencias, opiniones, asuntos pendientes. Y el trabajo del coach consiste en realizar preguntas potentes que le permitan al acompañado expresarse, verificar la estructura de coherencia. Y vamos a cerrar el experimento pidiendo al acompañado que se despida de la persona imaginaria que procesar y acompañar. Hagamos un ejemplo. Pensemos que mi paciente, su pérdida, la pérdida de su papá le afectó mucho. Entonces vamos a poner a Juanito sentado acá. Bueno, Juanito, me dices de que la pérdida de tu papá te afectó mucho. ¿Cómo se llama tu papá? Juan. A ver, sentemos a tu... quiero que hables con tu papá. No, es que yo le tengo miedo. No te preocupes, no te va a hacer nada. Porque él no está aquí, solo imaginariamente. Pero yo quiero que Juanito le hable a Juan. Descríbeme cómo está sentado Juan ahí, cómo lo ves, cómo está vestido. Ah, pues está con una su gorra, uno su chumpa, una su camisa corta, pantalón de lona, etcétera. Ah, ¿cuándo se vestía así, don Juan? Pues cuando estaba en la casa. ¿Y lo extrañas así? Sí, lo extraño en la casa. Ah, muy bien. A ver, díselo. Habla y ¿cómo le decías tú a tu papá? O a don Juan. Ah, le decía papa. Pues entonces vas a hablar con tu papá. Lo tratabas de tú, de vos, de usted. Lo trataba de vos. Va, empecemos pues. ¿Qué le querés decir a tu papá? Pues mira, papá, me haces falta porque te fuiste y y cuenta la historia. Bueno, ahora a ver, Juanito, cambiemos de lugar y te vas a sentar en el lado de tu papá. Vas a asumir el papel de don Juan y le vas a hablar a Juanito. Entonces ya cuando cambian, a ver, don Juan, vio lo que Juanito le acaba de decir. ¿Qué le contesta usted a Juanito? Pues fíjate, mira, hijo, lo que pasa es tal y tal y tal y tal y tal cosa. A ver, Juanito, cámbiate de lugar. Ahora, Juanito, sigamos. Entonces vamos a mantener una conversación.
entre papá y Juanito. Bueno, cerramos la sesión. Bueno, ya hablaste con tu papá. Dile adiós. Ahora regresemos a la sala y hablemos. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué encontraste? ¿Qué descubriste? Ese es un ejercicio. Lo puedo hacer conmigo mismo. A ver, Estuardo, ¿qué le dirías a tu Estuardo joven? ¿Esto cómo puede salir? Mi vida ha sido una vida sacrificada porque no sé cuánto, y la persona se pone de víctima. Cuando tenía 7 años y cuando tenía 14, mi vida fue un desastre porque no sé cuánto, y ahí me quedé estancado y desde entonces no soy feliz. Bueno, a ver, entonces, Estuardo, vamos a hablar con Estuardo. ¿Con qué Estuardo quieres hablar? ¿Con el de 14 años? Sí, va a ver, nuevamente. Cuéntame, ¿cómo es Estuardo? Describime a Estuardo de 14 años. Casi que le estoy diciendo, descríbete tú cuando tenías 14 años. Bueno, pues Estuardo era delgadito, usaba el pelo largo, le gustaba vestirse de tal y tal forma, ta. Ah, interesante. ¿Y te gustaba la figura de Estuardo? Eh, Ahora no lo haría, o sea, no te gusta. A ver, dile a Estuardo, Estuardo, entonces Estuardo, esa imagen no me gustaba porque la gente te confundía con hippie o con marihuano o yo no sé qué. A ver, Estuardo, pasa, regresa, siéntate acá y ahora contesta el Estuardito de 14 años al Estuardo de 50. Mira, es que cada moda es importante por tal y tal cosa. Yo me la gocé, aunque lo difícil era el enfrentar a mis papás, porque ta. Ah, va, pasémonos para acá. Entonces aquí estamos descubriendo que el problema de Estuardo era una situación tal vez de inadecuación con papá. En esa plática que van teniendo, casi que es como que si estuvieran escribiendo la línea de la vida, solo que es más dramatizado. Preguntas. Esta ayuda mucho a ustedes. ¿Cómo se cierra exactamente ese círculo de la silla vacía o esa plática en la silla vacía? Entonces yo vengo, bueno, Johanna, digamos que tú te quieres expresar, dime un nombre con alguien que te quisieras expresar, Con mi papá. con tu papá. Bueno, entonces, bueno, Johanna, y platicaste con tu papá y todavía te duele lo de tu papá, ¿verdad? Pero sin Sí, embargo, ¿qué dices si como lo trajimos acá, lo mandamos a descansar? ¿Quieres que tu papá descanse? sí, Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer para que él descanse? Aunque él está descansando, la que no está descansando eres tú. exacto. ¿Qué te puede ayudar para que tú descanses en tu papá? Bueno, yo le rezaría. O sea, yo le rezo. Ah, tú le rezas. Bueno, entonces, ¿con qué oración lo despedimos? A ver, ¿te recuerdas la oración que a tu papá le gustaba o él no era muy religioso? No, no era muy religiosa, pero yo la oración que hago siempre es la del Padre Nuestro y el Ave María. Va. Y- ¿Quieres hacerla ahorita? Entonces, así estamos cerrando, ¿no? Ah, sí la quiero hacer. Bueno, ¿la quieres hacer sola, en silencio? ¿Quieres expresarla? ¿Quieres que yo participe contigo? Obviamente, si yo no soy religioso, entonces te digo, bueno, mira, te voy a acompañar, yo voy a estar aquí pendiente de lo que tú vas a hacer, porque no me voy a poner a hacer una oración si no la sé, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, ¿cómo te sentiste que tu papá te vino a visitar y ahorita ya regresó? Bien. Así cerraste, pero muchos dejan abierta Pero, la ¿y sesión qué y pasa entonces si te la quedaste con tu papá ahí metido. ajá, ¿qué pasa si la persona en lugar de sentirse bien queda mal? Ahí trabajamos, te saco toda tu catarsis. Ah, o sea, se sigue hasta que la persona ya se Ah, quede sí. tranquila. Ahí me aprovecho porque te quedaste desde qué? De material de ataque hasta que te saque todo, ¿no? Ya. Es un ejercicio, miren, impresionante. Muchos psicólogos no lo saben manejar y a Ese, veces lo manejan mejor los tanatólogos que los psicólogos. ese ejercicio también es posible hacerlo con cartas. Con casas. No, cartas.
como Sí, escribir, como poner en ejercicio, porque a veces las personas no pueden expresarse. entonces te quedaste Entonces, callada, por ejemplo. ¿Qué pasó? Es que yo no me puedo expresar con mi papá. ¿Cómo te expresarías mejor? Escribiendo. Saquemos hojas, pero que de él salga o que ay, de ti salga. Entonces, escribimos. ¿Quieres lapicero o quieres lápiz? es que yo, bueno, no sabía, conocí un poquito, no sabía que se llamaba la silla vacía, ni que era un ejercicio psicológico, pero lo trabajamos con mujeres en duelo, o sea, con mujeres víctimas de violencia. Funciona. Sí, y funciona, solo que nos hemos topado a veces con que las mujeres no pueden hablar, porque es tanto el trauma que no pueden ni siquiera imaginarse tener al agresor de frente. Entonces, Entonces, lo que hemos hecho es, bueno, ¿qué necesita? Entonces dice, mire, prefiero escribirlo, pero ellas prefieren hacerlo solas y por decir, no es hoy, pero hoy se les deja la tarea para escribir la carta y al día siguiente ya llegan con la carta hecha. Solo que y eso lo aprendimos con algunas psicólogas que trabajan estos temas, pero siempre me quedaba la duda porque había mujeres que precisamente no cerraban ese ciclo. entonces Entonces ahí yo mira, decía, perdón, ¿qué se hace con termine. ellas? O sea, me quedaba siempre la pena porque pues ellas se Sí, quedaban porque la dejas vulnerable. exacto, se Va, quedaban entonces, ¿qué vas a con la herida hacer? abierta. Le vas a decir, mira, fulanita, tu agresor no está aquí. Le hables o le escribas, él no va a estar acá. Pero a mí me interesa qué es lo que tú sientes contra esa persona. Díceselo. Es que se los decimos y lo que sale es pánico, es terror, porque Va, están viviendo entonces, violencia, entonces, ahí ya no vamos a usar la silla vacía, sino que vamos a usar la siguiente. Y ahorita la vamos a tocar. Pero, ok. por ejemplo, te puedes meter y te sientas en la silla vacía y le dices, lo cabal, eso te quería provocar, Johanna, que me tuvieras miedo. A ver, Johanna, contéstame ante esa situación. No, se quedaron calladas, ¿no? Si se quedan calladas, pero escribe o lloren. Ajá, Vistes, tanto temor te provoqué que hasta estás llorando. Ja, 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 ja. Dramatizas y sacas la cólera de esa persona. sí. En todo lo que es violencia, o sea, tanto de mujeres o de hombres, porque igual hay muchos hombres que sufren mucha violencia también. Este tipo de ejercicios, sí es cuando se llevan al extremo porque están viviendo una crisis extrema y entonces es necesario hacer a la persona reaccionar a que el agresor no les va a hacer nada más y que tienen un grupo de apoyo el cual las puede defender. Entonces, sí se tienen que llevar a veces a este tipo de situaciones y es complicado. Y en el hombre cuesta más. Sí, el hombre cuesta. Generalmente un hombre no vaya a llegar a como al INASIF o a la víctima de, ¿cómo se llama? En el Ministerio Público, el área de la víctima, a demandar a alguien que fue violentado sexualmente. No, y sí hay, y en muchos casos. A mí me han tocado varios casos. Un muchacho que lo tuve que acompañar y su sufrimiento mayor fue cuando le dijeron, cuando hicieron sus exámenes forenses, que se tenía que ir a hacer al mes la prueba del VIH. Ahí sufrió el muchacho, porque nunca se le pasó por la mente que él podía tener VIH. Su violencia mayor había sido que había sido abusado sexualmente, pero todas las consecuencias que venían. En ese caso, doctor, ya que usted mira esos casos, el Ministerio de Salud está obligado a proporcionarles medicamentos para evitar que se desarrolle el Sí, VIH. sí. O Porque se lo tiene el trasladan al programa IC. para las mujeres, pero también los hombres, porque también son víctimas de violencia. Sí. Aunque muchas veces recuérdate que el centro de salud ni aspirinas tiene, ¿eh? Yo sé. Pero sí están obligados. Y si no, trasladar al ICS a la persona. Ujú. Sí. Bueno, vamos a ver la otra silla que tú estás diciendo, la silla caliente. Ah, ya.
¿Han jugado papa caliente? Que yo me pongo a aplaudir y le van pasando una pelota y cuando dejo de aplaudir, al que le quedó, tiene que actuar. La silla caliente es así que nos vamos a poner 2, 3, 5 sillas. Ya no es solo contra una persona. Y entonces la función acá es clarificar sentimientos. Pasar de un rol a otro, de una silla a otra, o a cualquier espacio físico que sea distinto para cada rol. Permite a la persona establecer una conversación consigo misma o con personas con las que esté en conflicto. Puede tener dos modalidades: establecer una conversación con diferentes partes de sí mismo, con una persona con la que tenga conflicto. Recomendaciones: cuando el coach pretende que el acompañado descubra que las respuestas están dentro de él mismo, a través de toma de decisiones, clarificar valores, y cuando no se cuenta con una persona auxiliar para representar el papel del individuo con el que se tiene el conflicto. Ahorita se lo voy a explicar. Procedimientos: colocamos 2 sillas, una frente a la otra. Pedimos al acompañado que se siente en una de ellas. Y luego podemos ir agregando más sillas. Por ejemplo, tenemos el caso acá de una persona que manifiesta miedo a hablar en público. Y por otro lado, considera que es necesario hacerlo ya que su trabajo lo requiere. En una silla coloco al miedo y en la otra silla coloco a la necesidad de hablar en público. Y se ubica el acompañado en otra silla y se le solicita que hable desde su miedo a la necesidad, revisar su emocionalidad, su corporalidad y también hablar su miedo a la necesidad y la necesidad al miedo. Entonces, por ejemplo, Johanna, me dices que tienes pánico de hablar en público, pero sabes que es necesario. Entonces, a ver, siéntate del lado donde es necesario. Pregúntale a Johanna por qué tiene miedo. Es que lo que pasa es de que me pongo nerviosa porque me pasa esto, tarararararara. Bueno, cambiemos de lugar. A ver, Johanna necesaria de hablar en público, siéntate como Johanna miedosa. ¿Qué le dirías a la necesidad o así viceversa? También lo podemos manejar en este caso. Cuando hablamos, no se pueden hablar directamente al agresor, pero sí le puede hablar a la mamá, que la mamá está muy molesta porque la violaron, porque a veces pasa eso, que la mamá dice, pero esa es culpa tuya. Las frases de las señoras mayores, por andar de bisbirinda, ¿eh? ¿Han oído esa frase? O el novio. Ah, no, pero es que eso, a saber si fue cierto o no es cierto, entonces mejor te dejo. Pensemos una mujer con cáncer que el esposo ya no quiere tener intimidad. Entonces la pérdida de la mujer, no solo al cáncer, sino que también está perdiendo al esposo. Y además lo está compartiendo con otra y hay infidelidad. Entonces podemos sentar al esposo, al amante, todos sus imaginarios, y a la enfermedad. Entonces, a ver, sí, cuéntame, Johanna. Precisamente en estos procesos que estuve viviendo, alguien me contó precisamente ese tipo de casos, porque, o sea, la persona se desvalorizó tanto que me dijo, yo tengo la culpa. ¿Y la culpa de qué? Le dije, es que yo ya no puedo ser una mujer digna de mi esposo porque tenía cáncer. Y entonces acepté que tuviera un amante. Y yo así, pero si es que usted vale. Entonces yo empecé con mi terapia de feminismo, de usted vale, usted sigue siendo importante, el hecho que tenga cáncer no significa que usted sea menos. Pero la señora se quedó tan, lo había normalizado tanto. Pero ahí primero preguntas, porque si no metiste tu mapa. Sí, sí, yo sé que ahí metí mi mapa, yo sé que ahí lo hice. Sí, porque digamos, sobre todo, uno de hombre es más fácil decirles, pero una de mujer se siente, digamos, tal vez tú te sentiste desvalorizada. A mí, mi marido me hace eso, yo lo agarro el pescuezo y se te puede venir a la mente, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora, por ejemplo,
Si les voy a contar el caso de una señora que yo atendí. Ella tenía 14 hijos y estaba embarazada de su hijo número 15. Cuando yo la voy viendo, miren, era un vientre que como que fuera a tener 20 hijos. Ay, me llevé a mis alumnos de la Landívar, así todos Popov. Fuimos a San Vicente Pacaya, al centro de salud. Yo le digo a una de las chicas más plásticas que llevaba ahí, que atendiera a la señora. Ay, señora, ¿cómo es posible que tenga tantos hijos? Y, a ver, hazte a un lado, vamos a atenderla, ¿va? Y siéntate a la par mía, le digo a la chava, porque a esta muchacha la senté para que fuera sensible, porque era la más plástica que yo tenía en la universidad. Entonces yo le pregunto a la señora, mire, 14 hijos dice que tiene. Sí, me dice, y muy emocionada. Y va a tener su número 15, pero yo veo que va a tener como 4 o 5 hijos. ¿Cuánto tiempo lleva de embarazo? Llevo 3 meses. Y dije, aquí hay algo, ahí hay un tumor, dije yo entre mí. Pues no va a meter miedo, pero ¿y entonces? ¿Por qué está tan grave? Es que fíjese que tengo un tumor. Ah, me voy a meter mi mapa. ¿Cómo es posible que usted se arriesgue a tener otro hijo? Qué irresponsable con ese tumor. No. Bueno, ¿y qué la hizo? ¿Animarse a embarazarse otra vez con un tumor? ¿O por qué no se ha quitado el tumor? Mire, si me opero, me convierto en mujer de segunda categoría y mi marido me va a dejar por otra. Y la patoja ahí solo hizo una cara así como que dice, qué pendeja está, ¿ah? Y me dice, y prefiero morirme, miren sus creencias, antes de ser mujer de segunda categoría. Y no me importa tanto el que mi marido tenga otras, porque yo no sé si ustedes saben, pero a nivel de la comunidad indígena, tener hijos es sinónimo de virilidad. Por eso es de que no funcionan los métodos anticonceptivos en comunidades indígenas. Ah, interesante. Cuando termino de platicarme, le digo a la patoja, vente conmigo y ya vamos con el médico. Mire, ¿qué va a hacer ahí? Pues mire, ella no va a poder tener un parto normal. Y en el momento en que la opere, voy a tener que hacer cesárea y automáticamente se viene el tumor y tengo que operar. ¿Y cómo va a enfrentar al señor? Yo voy a tener que hablarle. Pero nunca se le dijo a ella de que el doctor sí ya lo tenía planificado, pues porque obviamente la naturaleza no iba a permitir un parto normal. Bueno, sí estuve presente porque era parte de la práctica supervisada cuando yo trabajaba psicología clínica. Y sí supe cuando la señora le quitaron eh, nació su último hijo con todo y tumor y todo lo demás, que se lo quitaron y todo. Y el dolor más grande para ella lloraba porque le habían quitado el tumor. Vamos a tener que platicar con su tumor. A ver, vamos a tener que poner la silla para sentar al tumor, para sentar al doctor, porque ella estaba muy enojada con el doctor. Y vamos a sentar allá a tu esposo y vamos a sentar a quién de sus hijos quiere que siente. Y entonces vamos relacionando y vamos moviendo el lugar. O, por ejemplo, yo puedo invitar, a ver, tomemos el ejemplo ya que Johanna está participando. Johanna, dime un héroe para ti a lo largo de la vida o de la historia, que tú te sientas identificada con esa persona. San Francisco de Asís. ¿Te gustaría que San Francisco de Asís esté ahorita? Lo invitemos para la plática que vamos a tener. Sí. De acuerdo. ¿Tú crees que tu jefe te ayuda o no te ayuda? ¿Te valora? Bueno, es que soy mi propia jefe. Ah, bueno, pero pensemos que tienes un jefe que sí es buena onda. Sí, bueno, voy a Va, pensar en mi último jefe. Sí, sentemos a tu jefe aquí en la reunión. ¿Cómo te sentirías con tu mamá? bien, segura. Bien. Ven con tu mamá acá. Entonces, vamos a hablar del problema de tu enfermedad. A ver, ¿qué crees que te di? A ver, siéntate en el lugar de tu jefe. ¿Qué te diría tu jefe? Mira, Johanna, Tará, y a ver, ahora, pásate al lugar, siéntate en San Francisco de Asís y me sacas el donde haya paz,
Me sacas como esa oración de, Donde haya paz, que donde donde haya haya odio, genere odio, yo paz, donde que haya la paz. dolor, yo sea alegría, man. Y tu mamá, mi hija, tranquila, fíjate que no sé cuánto. ¿Tienes alguna persona que te haga reflexionar o actuar? Y tú puedes involucrar 5, 10 personajes. Entonces ya no es solo una silla. A pesar de que solo vas a tener 2 o 3 sillas, pero estás teniendo en constante movimiento. Entonces no vas a estar tanto tiempo sentada, sino que es como que si fuera pelota de ping pong. Es otro ejercicio que se puede hacer. También cerrando el caso. ¿Preguntas de esta dinámica? Y esta que ya la conocemos, la rueda del sentido, ¿verdad? La rueda de la vida. Podemos hacer rueda de la pérdida de la vida, un montón de ruedas. No se las voy a explicar. Bueno, ya casi termino. Quiero terminar mis módulos y mi clase con un poema escrito por Gibran Jalil Gibran. Él es un filósofo hindú y habla del secreto de la muerte. Dice así: ¿quieres comprender el secreto de la muerte? ¿Cómo encontrarlo si no lo buscan en el corazón de la vida? Los ojos del búho, ciegos durante el día, no pueden descubrir el misterio de la luz. Si de verdad quieres comprender el espíritu de la muerte, abre bien el corazón a la esencia de la vida. Porque la vida y la muerte son uno, como lo son el río y el mar. En lo profundo de sus esperanzas y deseos yace el conocimiento silencioso del más allá. Y como la semilla que sueña bajo la nieve, así sueña el corazón con la primavera. Confíen en los sueños, porque en ellos está escondida la puerta de la eternidad. ¿Qué es morir sino entregarse desnudo al viento y fundirse en el sol? ¿Y qué es el respirar sino aliviar la respiración de sus infatigables flujos y reflujos, de suerte que pueda elevarse para buscar a Dios? En verdad, solo cantarán al beber en el río del silencio. Y cuando hayan alcanzado la cima de la montaña, entonces comenzarán a escalar. Y cuando la tierra reclame sus miembros, entonces danzarán de verdad. A mí me gustó ese poema de Gibran Jalil Gibran para ver el proceso de la muerte. Todos en algún día llegaremos a la muerte, pero como dijo Charlie a Snoopy, y Charlie, algún día nos podemos morir. Y Snoopy le contestó, pero todos los días vivimos. Bueno, yo estoy terminando. Acá, por favor, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Han sido, ¿qué? Con ustedes 4 meses que trabajaron conmigo, más 4 meses y todavía viene el módulo legal y de ahí ya vendría la graduación de ustedes, ¿verdad? Si se van a meter a la certificación o no. Por favor, comentarios. Solo agradecerle, doctor, por sus conocimientos compartidos y también porque nos ha permitido generar a nosotros también conocimiento, ¿verdad? Hemos aprendido de las participaciones y gracias por todos sus ejemplos de vida, que creo que es una de las formas en la que aprendemos más, ¿verdad? No tanto teorizando, sino de la experiencia, de las vivencias, ¿verdad? Que es donde rescatamos el conocimiento y la sabiduría. Muchas gracias. Gracias. Ludi. Sí, gracias por compartir ese conocimiento con nosotras, de mucho valor y también de ayuda para empezar a conocernos a nosotras mismas y a cerrar duelos como para prepararnos y poder ayudar a los demás. Así es que muchas gracias porque es teoría y es práctica. Creo que ahora viene la práctica en la que estoy va de pensar, ay, Señor, ayúdame para poder hacerlo bien, ¿verdad? Vas a ir bien, Gracias, ahí vas a ver. gracias. Un gusto. Adela.
Muchísimas gracias, me encantó. Yo no estaba acostumbrada a los Zooms con un diplomado tan largo y sentí como que lo conozco desde siempre y definitivamente que vamos a seguir cuestionando o viendo qué más hay para participar con sus conocimientos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Johanna. Muchas gracias, licenciado, por sus conocimientos, por compartir con nosotras y porque son dinámicas sus clases, participativas. La verdad es que tenemos un conocimiento grande. Bueno, yo en lo personal he aprendido muchísimo y pues espero poderme certificar. Vamos a ver cómo le hacemos. Como decía Adela o no, ¿quién era? Ludi. Eso de la práctica, ya cuando le vamos a la práctica, esto es un mundo totalmente diferente al mío, entonces, pero Lo puedes hacer ahí con las víctimas sí, sí, y va a ser un trabajo bien interesante. sí. Sí. Muchas gracias. A la orden, Margarita. Licenciado, agradecerle sus conocimientos, el haberlo compartido y su paciencia también, ¿verdad? Porque me imagino que a veces habrán preguntas que dirá usted, por Dios santo, sobre todo en mi caso, que no, yo no soy psicóloga, sino nada más a veces me digo la chute porque me gusta recibir todos estos cursos, ¿verdad? Pero qué bueno. Pero sí, le agradezco mucho, licenciado, ha sido una clase muy bonita. La verdad es que puedo decirle que maestros que participaron aquí, su participación fue la que más me gustó, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Margarita, Onyx. Sí, al igual que las otras compañeras, darles las gracias. La verdad que a mí me gustan mucho sus clases, son vivenciales. Me gusta cuando un docente nos hace sentir así, estamos en el mismo nivel, o sea, y algo que también me ha gustado es que nos explica de una manera ah, tan coloquial que eso como que nos hace aprender más rápido y que no usa tecnicismo. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues ya saben que me tienen a la orden. Espero que no sea la última vez que nos reunamos. Estamos ahí armando algunos otros diplomados, algunas otras cosas interesantes. Cuando sea, pues ya la graduación, para las que puedan y los que puedan estar presentes, pues va a ser un gusto conocernos y el poder platicar. Entonces, nuevamente, les reitero que estoy a las órdenes en lo que pueda ayudarles. Les mando un fuerte abrazo y la otra semana ya arrancamos con el último módulo que van a estar con Claudia sobre todos los aspectos legales. Muchas Que gracias. tengan Feliz noche. una feliz Muchas noche. gracias y esperamos Muchas vernos gracias. el Buenas 6 de noches. julio. Buenas Feliz noches y mil noche. gracias. Buenas noches. Buenas Gracias, noches, nos vemos. licenciado. Que descanse.